¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen y les agradecemos que estén con nosotros en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tener más elementos informativos para analizar aquella realidad que nos afecta y que es importante. Pues bien, la compactación de la estructura electoral del país y de los organismos de justicia electoral, con la desaparición de los institutos electorales estatales y la supresión de los tribunales electorales locales en cada una de las 32 entidades federativas del país, para crear solo dos grandes órganos rectores nacionales, significaría un gran ahorro para los contribuyentes, pero además de evitar el dispendio en los procesos electorales y la duplicidad de funciones, se evitaría también que los gobernadores de las entidades federativas y los grupos facciosos de poder regional siguieran influyendo en los procesos electorales y en las resoluciones de la justicia electoral en las entidades federativas del país. La propuesta de compactar las estructuras electorales en el país está incluida en las iniciativas de reformas constitucionales que el lunes 5 de febrero del 2024 presentó en la Cámara de Diputados el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y podrían ser retomadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que también ha expresado su interés por reducir el costo de los procesos electorales. Si tomamos como referencia el costo de los comicios de junio del 2024, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral, que asumiría las funciones de los 32 institutos electorales estatales, significaría de entrada un ahorro de por lo menos 27,515 millones de pesos que en el pasado calendario pagaron los gobiernos de las entidades federativas, en tanto que el financiamiento del Instituto Nacional Electoral, de los 6 partidos políticos nacionales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2025 ascendería a 30,749 millones de pesos, gasto muy superior al presupuesto de todo el año de por lo menos 5 entidades federativas del país. En la iniciativa que el expresidente López Obrador entregó al Congreso en febrero del 2024, se propone la unificación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y la extinción de los organismos públicos locales y de los tribunales electorales de las entidades federativas. Cuando hablamos de las autoridades electorales administrativas, nos referimos, por supuesto, al ahora Instituto Nacional Electoral, que es una autoridad electoral administrativa. Y cuando hablamos de una autoridad jurisdiccional en materia electoral, nos referimos, por supuesto, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La idea en la iniciativa del expresidente López Obrador es que el Instituto Nacional de Elecciones asuma las funciones de los 32 institutos electorales de los estados para evitar la duplicidad de funciones y que también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación supla las funciones que actualmente realizan los tribunales electorales de los estados, que regularmente actúan por consigna en razón del interés del gobernador en turno. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales, las famosas OPL, es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de toda la República, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, el nuevo Instituto Nacional de Elecciones llevaría a cabo los ejercicios de democracia directa en las consultas públicas que prevén la Constitución y las leyes, tanto las consultas en el ámbito federal como las consultas en los estados de la República, y por supuesto también algunos procesos como la revocación de mandato al presidente de la República y la revocación de mandato a algunos gobernadores que no tuvieran muy satisfechos
a los estados que gobiernan. Se argumenta en la iniciativa de reformas constitucionales propuestas por López Obrador que además del gigantismo de los órganos electorales locales, hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral, que como primera instancia no brindan certeza a los procesos electorales. El Poder Judicial de la Federación resuelve, en definitiva, casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales. Por eso, se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absorba las controversias electorales locales de todo el país. Esto propone la iniciativa de reforma presentada por López Obrador en febrero del 2024. Lo que es evidente, clarísimo, es que cada año la estructura electoral del país sale más cara. El proceso electoral federal de 2024 les costó a los mexicanos 36,390 millones de pesos, incluyendo los 10,444 millones de pesos de financiamiento federal a los partidos políticos, más los 3,623 millones de pesos de subsidio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El incremento entre 2018 y 2024 fue de 7,482 millones de pesos, un alza del 25,87%. Vemos en la diapositiva número 7 la descripción del costo que han tenido algunos procesos electorales, sobre todo en los años de elección presidencial, desde el 2006 hasta la fecha. Vemos, por ejemplo, que en el caso del 2006, cuando hubo elección presidencial, el costo del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sumó 12,938 millones de pesos, incluyendo 4,171 millones de pesos de financiamiento a 8 partidos políticos. En el 2012, el Instituto Nacional Electoral tuvo un presupuesto de 14,953 millones de pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial tuvo de presupuesto 2,368 millones de pesos. En suma, en el 2012, el costo del aparato electoral del país aumentó a 20,096 millones de pesos. No fue diferente en los comicios del 2018, cuando hubo elección presidencial y también hubo votación por gubernaturas en 9 entidades federativas. El presupuesto del INE fue de 25,000 millones de pesos, incluyendo los 7,226 millones de financiamiento a partidos políticos. 13 partidos políticos estuvieron en la contienda del 2018 y la suma total del costo del proceso electoral entre el INE y el Tribunal Electoral fue de 28,908 millones de pesos. Pero pasemos a la diapositiva número 8 para continuar con este proceso de revisión de los costos del aparato electoral. Ahí vemos en la diapositiva número 8 que en 2021, cuando se hizo la consulta para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo en que se iniciara proceso a los expresidentes, y en el 2021 también hay que recordarlo, hubo una elección de 15 gubernaturas. Bueno, ese año el aparato electoral del país le costó a los contribuyentes 30,914 millones de pesos. En el 2022, cuando se llevó a cabo el ejercicio de revocación de mandato al presidente López Obrador y hubo elección de 6 gubernaturas, el INE tuvo un presupuesto de 19,736 millones. Como lo vemos en la diapositiva 8, el costo total del aparato electoral en el 2022, incluyendo el financiamiento del Tribunal Electoral, fue de 22,533 millones de pesos. Y en el año 2023, cuando hubo elección de gobernador en Estado de México y Coahuila, el INE tuvo un presupuesto de 20,221 millones de pesos y el costo total de todo el aparato electoral llegó a
201 millones de pesos. Como podemos ver ahora en la diapositiva número 9, en el año 2024, el costo del aparato electoral se disparó. Vemos en esta diapositiva número 9 que hubo elección presidencial en el 2024. También votamos por diputados y senadores, diputados federales y senadores, y también hubo elección de 9 gobernadores, elección en 9 entidades federativas para cambiar el poder ejecutivo estatal. Pues bien, en el 2024, el costo del aparato electoral del INE fue de 22,323 millones de pesos. Pero, vea usted, nada más el financiamiento a los partidos políticos ascendió a 10,444 millones de pesos. Y el costo del Tribunal Electoral fue de 3,623 millones. Por lo tanto, el costo de todo el aparato electoral federal para los comicios del 2024 llegó a 36,390 millones de pesos. Representó un incremento de 7,482 millones de pesos más con respecto al proceso del 2018, un incremento del 25,87%. Como usted podrá ver, el costo de las elecciones en México es altísimo. En tanto que el costo de todo el aparato electoral de las 32 entidades de la República, o sea, el financiamiento de sus institutos electorales locales, representó, escuche usted, 18,679 millones de pesos más, a los que se sumaron 8,836 millones de pesos de financiamiento estatal a los partidos políticos. Porque usted lo sabe, el gobierno federal le da un financiamiento a los partidos políticos nacionales, pero esos partidos políticos, cuando contienden en las elecciones locales de las 32 entidades federativas, también reciben aparte un financiamiento de los gobiernos estatales. Este financiamiento es adicional al financiamiento federal. Y vea usted que los subsidios que las administraciones estatales otorgan a los institutos electorales de cada entidad federativa y a los tribunales electorales locales, les permiten condicionar sus decisiones y regularmente esos organismos que se presumirían imparciales se inclinan para favorecer al partido en el gobierno y en acatar la voluntad de los mandatarios en turno. Y vemos que estos casos se reiteran elección tras elección. Por lo tanto, establecer un órgano electoral nacional que realice los comicios locales en las 32 entidades federativas y al mismo tiempo determinar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea el único que administre justicia en la materia en toda la República, resolvería de fondo esta distorsión que observamos en todo el país. Podemos observar que las 5 entidades del país que reciben mayores presupuestos para el financiamiento de sus organismos electorales y de los partidos políticos en el ámbito estatal son el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. Vemos en la siguiente tabla, en la diapositiva número 13, vemos en la descripción del presupuesto de egresos de los 32 institutos electorales del país, el financiamiento estatal en el 2024. Vea usted los subrayados. Con el número 1 aparece el Estado de México con un presupuesto de financiamiento estatal, aparte del financiamiento federal. El gobierno del Estado de México en el 2024 financió el aparato electoral del Estado, el Instituto Electoral del Estado de México, con 3,541 millones de pesos. El segundo instituto electoral estatal más caro fue el de la Ciudad de México, con un financiamiento de 2,974 millones. Y vemos en esta misma diapositiva 13 que el estado de Jalisco fue el cuarto estado con más alto financiamiento estatal, con 1,487 millones de pesos. Pero si nos vamos a la diapositiva número 14, veremos el resto del financiamiento a los
institutos electorales de los estados. Por ejemplo, ahí vemos que el tercer instituto electoral más caro de la República, estamos hablando de los institutos electorales de los estados, el más caro, el tercero más caro fue el de Nuevo León con un presupuesto de 1,565 millones y en quinto lugar se ubica por su financiamiento estatal el Instituto Electoral de Veracruz con 1,399 millones de pesos. En el último renglón de esta diapositiva 14 vemos que el total del subsidio a partidos políticos de los gobiernos estatales ascendió a 8,836 millones de pesos en el 2024. Y en la última columna vemos que el total del financiamiento de los gobiernos estatales a los institutos electorales de los estados y a los partidos en el ámbito local fue de 27,515 millones. O sea, cantidades exorbitantes, cuando estos institutos electorales de los estados están duplicando las funciones del Instituto Nacional Electoral o viceversa, cuando no se explica por qué tendría que haber duplicidad en los institutos electorales, excepto que los institutos electorales de los estados son controlados por los gobernadores en turno. En total, el financiamiento federal y estatal a los organismos electorales y a los partidos políticos en todo el país tuvo un costo de 60,282 millones de pesos en los comicios del 2024. Y lo vemos en la siguiente diapositiva. En la diapositiva número 16, vemos el costo de las elecciones federales y estatales del 2024. Esa duplicidad en el trabajo administrativo de los institutos electorales estatales y también la duplicidad en el financiamiento a los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos extienden la mano para que el gobierno federal les dé dinero, pero también le exigen dinero a los gobiernos estatales para obtener un financiamiento adicional. En esta tabla vemos claramente el dispendio. El Instituto Nacional Electoral tuvo un presupuesto en el 2024 de 22,323 millones de pesos. Los 32 institutos electorales de las entidades federativas sumaron 18,679 millones de pesos de presupuesto. Y como vemos en esta tabla, la suma del financiamiento a organismos electorales federales y estatales ascendió en el 2024 a 41,002 millones de pesos. Ahora bien, como vemos en esta misma diapositiva 16, observamos que el financiamiento federal a los partidos políticos nacionales fue de 10,444 millones de pesos. Pero si hacemos un recuento del financiamiento estatal que se otorgó a los partidos políticos en cada entidad federativa, con cargo a los gobiernos estatales, ese financiamiento adicional ascendió en los 32 estados de la República a 8,836 pesos. En suma, como lo vemos en la tabla, el financiamiento a partidos políticos, tanto el financiamiento federal como el financiamiento estatal, suma 19,280 millones de pesos. Eso sumó en el 2024. Y en conjunto, el financiamiento de todo el aparato electoral, el INE, los institutos electorales de los estados y el financiamiento a partidos en los estados y en la federación, sumó en el 2024 la impresionante cantidad de 60,282 millones de pesos. Diga usted si no es esto un abuso y un dispendio. ¿Y por qué sucede esto? Por una razón muy sencilla, porque el Congreso Federal, la Cámara de Diputados Federal, es la que decide cómo se financian los partidos políticos. Y hay una fórmula establecida en la Constitución, en el artículo 41, definida por los diputados federales, que establece cuánto se le debe de entregar año con año a los partidos políticos. Y sucede lo mismo en los congresos estatales. Los congresos estatales son los que deciden
cuánto dinero se dará de financiamiento a los partidos en el ámbito estatal, financiamiento adicional al subsidio federal. Y por eso llegamos en el 2024 a esta impresionante suma de 60,282 millones de pesos, que le diría a usted lo siguiente: esos 60,000 millones de pesos representan prácticamente el presupuesto anual de por lo menos dos estados de la República, de los más pequeños. Es decir, todo el dinero que gastan por lo menos dos estados de la República durante todo el año sería equivalente a estos 60,282 millones de pesos que vemos en la diapositiva 16. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 30 de diciembre del 2024 el acuerdo que define su presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 por un monto de 19,645 millones de pesos, sin que en estos 19,645 millones se contemple incluido el financiamiento a los partidos políticos durante 2025, que asciende a 7,354 millones de pesos. El monto total del presupuesto del INE y de partidos políticos en 2025 asciende, escuche usted, a 27,000 millones de pesos. Eso es lo que van a gastar este año. Y vemos en la diapositiva número 18 la tabla que describe el presupuesto de egresos del Instituto Nacional Electoral para el 2025. Ahí vemos que su presupuesto base, es decir, para el pago administrativo de sus necesidades, es de 12,305 millones de pesos. La cartera institucional de proyectos asciende a 7,339 millones de pesos. ¿Qué está incluido en esta cartera institucional de proyectos? Bueno, lo vemos en el cuarto renglón que dice organización del proceso electoral extraordinario. Se refiere al pasado proceso de la elección judicial del 1 de junio, que le costó a los contribuyentes, nada más ese proceso, 6,219 millones de pesos. En síntesis, como vemos en este resumen del gasto del Instituto Nacional Electoral en el 2025, el total de sus gastos ascenderá este año a 19,645 millones de pesos. Eso es nada más lo que gastará el INE, sin incluir el financiamiento a partidos políticos. Esto en 1900, en el 2025, este año 2025, el monto total del financiamiento al Instituto Nacional Electoral, a partidos políticos y al Tribunal Electoral Federal suma la fabulosa cantidad de 30,749 millones de pesos. Un presupuesto que supera por mucho los egresos totales anuales de por lo menos 5 entidades de la República en el presente calendario. Y lo vamos a ver enseguida. Acabamos de ver en la diapositiva 18 que el presupuesto total del INE asciende a 19,645 millones. Pero en la diapositiva número 20, vemos el financiamiento público a 6 partidos políticos nacionales para el ejercicio 2025. Vea usted aquí la cantidad fabulosa. Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 7,003 millones de pesos. Actividades específicas, esto se refiere a publicaciones y a supuestas investigaciones relacionadas con la vida pública del país, 210 millones de pesos. Franquicia postal. Yo le preguntaría a usted que me escucha o que me ve si alguna vez ha recibido por correo alguna información relacionada con algún partido que le transmita alguna información útil. Bueno, pues a pesar de eso, todos los partidos políticos en conjunto tienen una franquicia postal que representa 140 millones de pesos. Y también tienen una franquicia telegráfica por 629 millones de pesos. En total, este año, los contribuyentes tendrán que desembolsar 7,354 millones de pesos para financiar a 6 partidos políticos nacionales. Y finalmente, en el último renglón, vemos que el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
para el ejercicio fiscal 2025 asciende a 3,749 millones de pesos. En suma, vamos a la diapositiva número 21. Diapositiva 21. El costo del Instituto Nacional Electoral, del financiamiento a 6 partidos políticos nacionales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante 2025 ascenderá a la fabulosa cantidad de 30,749 millones de pesos. 30,749 millones de pesos. Y vamos al comparativo. El presupuesto de egresos 2025 del Estado de Colima, oficialmente tomado del periódico oficial del Estado de Colima, el presupuesto de Colima durante todo el 2025 representa 23,004 millones de pesos, muy lejos de los 30,749 millones que costará a los contribuyentes el aparato electoral en el 2025. Pero vea usted, el presupuesto de Baja California Sur durante todo el 2025 llegará apenas a 24,999 millones. El presupuesto de egresos 2025 de Campeche representa 26,044 millones. El presupuesto de Nayarit es el que más se acerca al costo total del aparato electoral del país, porque el estado de Nayarit tendrá un presupuesto de 30,425 millones de pesos este año, muy cerca de los 30,749 millones que cuesta a los contribuyentes el Instituto Nacional Electoral, el financiamiento a partidos y el Tribunal Electoral. Y finalmente, vea usted, el presupuesto de egresos 2025 de Tlaxcala representa 29,129 millones de pesos, muy por debajo de todo el costo del aparato electoral del país. Sobre la base de estos números, usted tendrá muy claro que la propuesta tanto de López Obrador el 5 de febrero del 2024 como la inquietud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el excesivo costo de las elecciones en México tiene una justificación sobradamente comprensible. Por eso, no sería raro que en los meses próximos la presidenta envíe una iniciativa al Congreso para disminuir el dispendio en el gasto en los organismos electorales, tanto los administrativos como los que administran justicia. Y por supuesto, también una reducción muy severa en el dispendio del financiamiento a los partidos políticos. Y con esto terminamos, amigos, puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.